Bueno, quiero que nos fijemos un poco en la zona donde estoy ahora mismo. Directamente es una zona epicéntrica, es un centro muy importante de la historia en la Segunda Guerra Mundial, en el año 42-43. Y bueno, mira, ahora mismo está parando el tranvía, que tiene mucho que ver en esta historia. Resulta que en este centro que tengo aquí a mi espalda, justamente era donde los alemanes nazis ponían a todos los judíos, digamos, una especie de cuarentena a espera para, lógicamente, una vez tenerlos registrados y demás, llevarlos a los campos de concentración, que se iba por allí. Justamente en esta parada paraba el número 8, el tram número 8. Ese tram hoy en día ha desaparecido, pero ese tranvía era el que llevaba a todos los judíos a los campos de concentración una vez que estaban registrados directamente en este edificio. Y cosita importante, ahí la fachada azul que vemos y la fachada roja. La fachada azul es una guardería, y fue una guardería en su día, y la fachada roja también era una escuela. Pues bien, esa guardería la regentaba una señora, una profesora médica judía que se llamaba Henriette Pimentel. Y bueno, tuvo mucho que ver en todo el tema de salvación a los niños, porque realmente pudo salvar a más de 600 niños sacándolos por la misma propia puerta de esa guardería. ¿Y cómo? Bueno, digamos que las SS estaban aquí controlando un poquito todo el tema, pero el tram, como habéis visto, pasa justamente por delante. Ella vio que en el trayecto, más o menos la franja horaria de la siesta, se podía hacer una especie de triquiñuela, porque los soldados perdían un poquito el reconocimiento y la vista de la calle, y justamente cuando pasaba el tranvía, si os habéis dado cuenta, automáticamente cuando pasa la fachada de enfrente no se ve nada. Pues bien, esa mujer, aliada con otras alianzas que eran la resistencia, consiguió sacar a muchos niños por la puerta directamente de esa guardería. Pues bueno, con un hombre con un canasto en una bicicleta pasaba por delante del tram, y ese tram directamente no se veía directamente la parte, y cuando no se veía, pues obviamente el tram pasaba y la bicicleta pasaba, y por detrás del tram iba esa bicicleta y no era detectada. Con lo cual, pues bueno, pudo salvar a muchos niños en ese transcurso, y la verdad es que es algo que llama mucho la atención. Y esa figura aquí, esa mujer, Henriette Pimentel, ha sido un icono, ha sido recordada por muchas generaciones, y realmente falleció después, años atrás, en lo que fue un campo de concentración. Pero bueno, toda una heroína, la verdad, una historia impactante, y se palpa, ¿no?, lo que tuvieron que sufrir esta gente entrando a este clase de edificios, y por otro lado intentando salvarse generaciones de niños que no pudieron salvarse todos, pero intentaban de alguna manera, a base de reconocimientos faciales y enviándose fotos a través de ellos, viendo un poquito parentescos con familiares, intentando juntarlos, o si alguien pudiera sacarlos de alguna forma para poder adoptarlos. Bueno, aquí podemos ver diferentes nombres. Estas personas fueron la resistencia, y este edificio también fue muy importante en el momento. Ahora mismo es un restaurante, pero antiguamente los nazis acogieron este edificio como modo de registro. Y bueno, enviaron cartas a todos los judíos y les pidieron que se presentasen aquí a renovar documentos, para renovar las calles, para saber dónde vivían, y también, sobre todo, para saber de qué religión eran. Con eso se hizo un mapa de la Gemeinde, que es el ayuntamiento, donde pudieron poner puntos negros en todos los distritos de la ciudad donde vivían judíos. Es decir, los tenían perfectamente controlados. No llevaban chips, pero eran como si los llevaran, porque estaban registrados en este edificio. Pues bien,
estas personas que vemos ahí en el cartel, que eran resistencia, entraron aquí haciéndose pasar por policías y quemaron más del 70% de la documentación, información y registro que los judíos ofrecieron. Con lo cual fueron también unos valientes. Lógicamente la resistencia que hubo aquí fue muy grande y bueno, posteriormente fallecieron en campos de concentración, pero también cabe destacar que esa gente valiente que tuvo esa gallardía, ¿no?, de poder hacer esas cosas, bueno, quiero mostraros, ya que estoy por aquí cerca, esto es el zoo. En la época de la invasión nazi, esta gente no tenía mucho que hacer y bueno, la única distracción que existía era el zoo y los nazis iban al zoo a visitar a los animales. Pero bueno, no es esa la anécdota la que quiero contaros, aunque sí que hay una gran anécdota dentro del zoo, y es que en ese zoo se ocultaron muchísimas personas judías en jaulas de jirafas, jaulas de elefantes y demás, y se salvaron todas. Más de 300 personas se salvaron en ese zoo, haciéndose pasar por cuidadores, limpiadores, escondiéndose por todos los lugares, y bueno, no fueron detectados, la verdad. Por una parte ves la inteligencia de las SS o de esa gente nazi que era muy pensadora y muy psicópata, pero por otra parte eran bastante lerdos y tontos, que eran incapaces de detectar cosas como gente escondida, ¿no? Pero bueno, estoy aquí porque quiero enseñaros esta casa. Bueno, quería presentaros esta casa y las piedras del tropiezo. Estas piedras de tropiezo las podéis ver por todo el mundo entero. Es la obra más grande que se ha hecho en este caso hacia el tema de los judíos. Y está expuesta por muchos sitios, en Berlín, Holanda, Francia. Y bueno, consta de unas piedrecitas, se llaman del tropiezo porque están un poquito en desnivel y están hechas aposta así para que te tropieces con ellas. Y bueno, en este caso, aquí tenemos a la familia Prinz, son 7 personas, nos indica hier wohnte, aquí vivió, Sarah Prinz, la fecha en la que falleció, el lugar y supongo que es, sí, el campo de concentración donde falleció. Aquí vemos Auschwitz, Bebrick, Sobibor, los diferentes campos de concentración. Y bueno, en esta casa vive una señora que aún tiene contacto con una familiar que vive en Israel de esta generación de familias. Así que bueno, dato curioso también para que lo sepáis cuando vengáis a Ámsterdam. Mirad por el suelo porque hay un montón de piedras del tropiezo y hay que pararse a verlas porque la verdad son muy llamativas y son muy bonitas.